estamos de regreso esta la mañana con Dari. Son las 8:26 minutos. Y a las 8:26 minutos vamos con el comentario de Dayacena. Muchísimas gracias, Dari. Muchísimas gracias, Cori, a todo el público presente. Yo quería hacer énfasis en este tema que ha conmocionado a la República Dominicana. Sé que gran parte de la población ha estado muy atenta. Sé que otra parte de la población no quiere ya hablar del tema, pero hay que hablarlo. Hay que sacarlo a relucir. Y yo voy con algo que he visto mucho en las redes sociales. La gente está loca, los medios de comunicación están locos. ¿Por qué? Por la necesidad de visualizaciones. Yo hacía 2 grandes posts el día de ayer y sé que me van a atacar por lo siguiente. Sé que me van a atacar por lo siguiente, pero no vi necesario que se realizara el día de ayer un concierto cristiano del grupo Barak y que se utilizara ese concierto que ya estaba pago, es decir, que todo el que fue a ese concierto, en un 90% ya tenía sus boletas compradas de anterior, o sea que no fueron en ese 90% víctimas de la tragedia, y que se realizara el concierto y ni siquiera ese grupo Barak dijera que parte de esos recursos, después de pagar el espacio, después de pagar a los empleados que participaron ahí, iban a ser destinados a la causa por la cual ellos llevaron a cabo al final ese concierto, que era llevar la paz y la tranquilidad a las familias del tema de Jet Set y de la gran pérdida humana que hubo. Yo eso lo vi, al igual que muchos compañeros que temen quizás decirlo, yo eso lo vi como una forma de ellos no suspender ese concierto y seguir haciéndose de su chelito para ellos poder mantener su carrera. Y que me disculpen si no fue así, porque si hubiese sido un acto solidario, si hubiese sido un acto de verdad para llevar paz a la República Dominicana, las puertas de ese concierto hubiesen estado abiertas de par en par para que entrara todo el que quisiera recibir la paz del Señor. Todo el que quisiera recibir la paz del Señor. O que en dado caso, aquellos que entraron a través de las boletas que ya habían comprado, desde 11,000 y pico de pesos hasta 3,000 y pico de pesos, dijeran que después de pagar a los empleados, ese dinero iba a ser donado para los empleados del Jet Set que fallecieron y sus familiares que quizás no tienen cuarto para llevar un proceso judicial. Número 1. También realicé una crítica bastante fundamentada, porque ahora todo el que no fue a Jet Set ese día, que tenía planeado ir al Jet Set ese día, ha salido a grabar un maldito video, y discúlpenme, en las redes sociales. Yo sobreviví porque me quedé dormido, yo sobreviví porque llegué cansado del trabajo. ¿Qué falta de empatía tiene que haber en una persona en República Dominicana para divulgar en las redes sociales que usted está vivo y que el otro murió? Si usted está vivo, agradézcale a Dios, dé gracias y cállese la boca. Quédese callado, porque 226 personas murieron y decenas de familias están afectadas. Casi 200 personas están heridas llevando proceso. No es justo que usted diga, yo sobreviví porque me quedé dormido. O como he visto a muchos representantes del sector religioso de este país decir, yo no voy a esos sitios porque eso puede pasarme a mí, porque esos son sitios de bebedera. Qué falta de tacto de parte de lo que se dice en religioso de República Dominicana. Decir eso con una tragedia de esa magnitud, que nadie se la esperaba, en una de las discotecas más seguras de Santo Domingo. Qué falta de responsabilidad, de empatía hay ahí. Y otra cosa que yo quería decir. Aquí hay representantes de los medios de comunicación que no son periodistas nacionales, que son unos bucaviú. Y voy a darme el gusto de decir que se trata de el señor Santiago Matías Alofoque. A Alofoque no le importa esta tragedia. A Alofoque lo único que le está importando ahora mismo es destruir a Antonio Espaillat. Y que me diga lo contrario. Es su contrincante, señores, en temas de comunicación. Si a él le importara tanto la República Dominicana, y lo invito a que lo haga para que diga que sí, estuviese pagándole los abogados a todos esos familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia, estuviese pagando vuelos aéreos con sus recursos para que esas familias del extranjero pudiesen venir hasta República Dominicana a velar y a recuperar los cuerpos de sus parientes, no hablando plume burro, no atacando personalmente, señores, inclusive hasta diciendo que no figura como dueño el que se dice que es el dueño, sin ni siquiera hacer una investigación mínima. No hay que forzar las cosas, para eso está el pueblo aquí, para buscar que se haga justicia
Y el hecho de que tú estés ahí porque quieres tumbar a un contrincante bajo la excusa perfecta de que el pueblo está dolido, eso me da mucha lástima. Y yo sí quiero que paguen los responsables. Y yo lo he dicho aquí, yo quiero que paguen los responsables, porque como pasó en otras ocasiones, como por ejemplo en la tragedia de San Cristóbal, ahí hubo sanciones y apresamientos rápidos. Entonces yo sí quiero que lo hagan. Ahora, yo no soy empresaria de las comunicaciones que quiero ver al otro derrotado y me auxilio de eso y de una tragedia para buscar beneficio. Que eso es lo que debe de ver el pueblo, que hay gente aquí buscando beneficio de la tragedia. Son unos buenos abusadores. Yo no perdí a nadie, pero tengo gente cercana que se fue ahí. Y a mí sí me duele que cojan este tema de la tragedia para querer buscarse unos pesitos o para querer tumbar a alguien al que desde hace mucho quizás le tenían odio. Gracias, Cori. A las 8:32 minutos, Eduardo Andújar. Muchísimas gracias, Dari Terrero, porque el día de hoy yo me voy a un tema internacional, porque nos gusta hablar de los dictadores. Y yo les voy a decir algo, aunque suene duro. En Ecuador, a los amigos ecuatorianos, Revolución Ciudadana, hagan lo que hacen la derecha, den golpes de Estado. Hagan lo mismo que como llegó la derecha del Ecuador. Por voto no van a llegar. Y está demostrado un fraude colosal para que ese dictador que se llama Noboa, al que felicitó Luis Abinader porque es igual que él, y al que felicitó Pastrana porque es igual que él, y al que felicitaron todos los amigos de Luis Abinader porque son iguales que él, y pertenecen a los mismos organismos de derecha que se han dedicado durante más de 10 años a perpetuar golpes blandos en América Latina y el Caribe, todos ellos, porque desde hace años trabajan en conjunto y han llegado a usurpar el poder mediante golpes blandos, porque hay que decirlos, y otros golpes muy duros en América Latina y el Caribe, hoy se felicitan. Para que la gente tenga un contexto, en Ecuador no se vivió una fiesta democrática. 7 provincias, las 7 provincias más pobladas del Ecuador fueron militarizadas. Y yo se las voy a leer y me gustaría que producción, por favor, ponga algunos recortes de periódicos internacionales como France 24, como Página 12, como El Mundo. Ecuador, Noboa decreta un nuevo estado de excepción en víspera de las elecciones presidenciales. ¿Cuáles eran esas provincias? La provincia de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbios, Cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay y la capital de Quito. También en Pichincha. Las 7 provincias, coincidencialmente, que son bastión del correísmo. Coincidencialmente, esas provincias fueron decretadas en estado de excepción. Pero así trabajan los dictadores. Noboa decreta el estado de excepción en Quito y 7 provincias en víspera de las elecciones. El Mundo, Ecuador. Pero yo no veo a los demócratas, no los veo, a los que hicieron un show mediático en un proceso electoral transparente y limpio que se dio el año pasado en un país también de Sudamérica que no voy a mencionar, porque no viene el caso. No los veo. Póngame las imágenes, por favor, de cómo se encontraban las calles del Ecuador. No militarizadas como en la República Dominicana. Usted ve militares, mire, haciendo eso en la República Dominicana. En un proceso electoral. Mire. Así, mire, cómo es la cosa. Así fue la gente a votar. Mire cómo está el CNE del Ecuador. ¿Cómo estaba el CNE del Ecuador? Encapuchados con armas largas. ¿Quién va a votar en esa situación? ¿Quién va a votar en esa situación? Pero eso ustedes lo celebran. Y usted ve a todos los de derecha celebrándolo, porque tienen sus dictadores favoritos. Tienen dictadores, porque eso sí es dictadura. Pero no permitir que los pueblos se expresen, eso sí es dictadura.
Declarar estado de excepción en un proceso electoral, previo a un proceso electoral, eso sí es dictadura. Hacer que la gente no vaya a votar infundiéndole miedo, eso es dictadura. Colocar militares con armas largas y encapuchados en los recintos electorales, eso es dictadura. Y pasó en Honduras en el año 2017, con un narcogobierno, como es Josh Hernández, como fue Josh Hernández. Juan Orlando Hernández. Y les voy a decir a los que yo sé que me van a cuestionar, porque me van a cuestionar por este video, que por qué no hablé así en Venezuela, porque en Venezuela no pasó eso. Y lo estoy diciendo claro. En Venezuela no pasó eso. Pero Maduro es un dictador para ustedes. Pero ¿y el narco que ustedes apoyaron en el 2017? Y digo narco y lo digo con mucha propiedad en el caso de Honduras, porque después que dejó de servirle a los intereses de Estados Unidos y cuando ustedes todos nos decían locos a nosotros, Estados Unidos lo mandó a extraditar y está preso en Estados Unidos. Porque para lo que yo no me presto, como ustedes, es para decir que algo salió bien cuando no salió bien. Es para aplaudir que a los pueblos se les humille, que a los pueblos se les permita la expresión en las urnas, que a los pueblos se les haga lo que se le hizo en el Ecuador. Pero otra cosa le voy a decir desde hoy a Noboa y a todo el que comete este tipo de actos. Porque es muy bueno decir que hay dictador según me parece o no. Todo el que utiliza las Fuerzas Armadas para amedrentar a un pueblo y que no se expresa en las urnas es un dictador. Y le voy a decir algo a Noboa y a todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Los pueblos siempre vuelven. Y cuando vuelven, vuelven con fuerza. Y a Noboa se le espera en la bajadita. Dejen el discurso que el niño, que porque fue joven. No. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con una oligarquía que se engulle las riquezas del Ecuador. Tiene que ver con una oligarquía que le gusta que hayan empresarios que sirvan a sus intereses. Pero el pueblo va a volver. El pueblo retornará. Y retornará en Ecuador como retornó en Brasil. Y como va a retornar en muchos otros pueblos de América Latina y el Caribe. Y como retornó en Honduras. Va a retornar el pueblo y retornará con fuerza. Y lo único que le va a quedar es ser el zafacón de la historia. A todos ustedes, los que han desde hace muchos años orquestado el Plan Atlanta en América Latina y el Caribe. 8:39 minutos de la mañana. Inmediatamente vamos a dar paso al comentario de nuestro señor director Dari Terrero. Gracias, Daya, y gracias a toda nuestra audiencia, a la gente que permanece con nosotros y que cada día nos mantiene el contacto. Miren, varias cosas. Yo creo que esta tragedia ha sacado lo mejor del dominicano. Ha expuesto ese sentimiento que tiene el dominicano de compasión, ese espíritu de resiliencia, ese espíritu de colaboración, ese espíritu de siempre estar ahí cuando el prójimo nos requiere, pero también ha sacado lo peor de algunas personas. Lo peor, ese resentimiento, ese odio, esa sed de venganza. Y yo creo que una de las mayores fortalezas que tiene este pueblo es su sabiduría. Que es un pueblo sabio y que es un pueblo que puede identificar a sus defensores, a sus héroes, a quienes se la juegan por ellos y a quienes han estado en sus peores momentos. Y digo esto porque frente al llamado de la justicia, no digo del derecho, digo el llamado de la justicia. La justicia es de ser justo, el llamado de frente a una desgracia como esta que todos sentimos y que uno pregunta por qué sin cuestionar a Dios, pero hay respuestas que se necesitan, respuestas en la tierra, y que quienes sean responsables uno entiende que sí, que deben responder ante las instancias que tengan que responder. Pero las instancias no son las redes. Las instancias están establecidas. Y uno escuchar
a personas que lo único que hacen es utilizar esta tragedia para cobrar deudas personales, deudas de odio personal, enquinas personales, obviamente que es más bajo que lo que pudiera haber ocurrido o cualquier falta que se hubiese cometido. Porque usted utilizar esta desgracia para usted querer cobrar y que incisivamente usted no quiere que quien haya sido afectado sea resarcido, sino que sea exclusiva y específicamente la persona que usted quiere que sea. Yo creo que eso demuestra su odio. Su odio porque no vivimos en un país con leyes. Vivimos con un país con un marco legal, el correcto, el que tenemos. El justo, el que tenemos. Lamentablemente hemos luchado por años por tener un marco jurídico adecuado, adaptado a los tiempos, pero no hemos podido. Pero tenemos que esperar conforme al marco jurídico que tenemos. Pero que esto no sea un elemento para nosotros tomar la justicia por nuestras manos y que las comparaciones sean el elemento que prime. Y que a través de los medios de comunicación, alguna guerra que yo pude tener con la persona que sea quien tenga la responsabilidad, yo utilice esa herramienta para en este momento hacer leña del árbol caído. Utilizar esta tragedia, como hay gente que sin ningún plurito lo ha hecho, que decir, tú me dijiste a mí en tal cosa que yo era tal cosa, ahora prepárate. Entonces es una inquina personal. Entonces eso saca, esta tragedia ha sacado lo peor de algunos seres humanos. Lo peor de algunos seres humanos y pueblo dominicano. Hay gente que no procura resarcirte a ti, reconfortarte a ti, es reconfortarse ellos emocionalmente. Eso no es protegiéndote a ti, no es representándote a ti, es representándose a sí mismo. Entonces, cuando ustedes ven ese odio a través de las redes sociales, que reitero, no es que que tiene que ser, que tiene que haber, que tiene que haber un culpable. No, es que el culpable tiene que ser fulano de tal. Si no es él, no estamos bien. Es decir, el culpable tiene que tener nombre y apellido. Entonces es una muestra de odio frente a un momento que lo que tienes que unirnos como dominicanos. Y yo estoy de acuerdo que quien falló, quien inobservó, cumpla. Y lo voy a repetir. Primero, hay que determinar de quién fue la negligencia. ¿Fue negligencia empresarial? ¿Fue negligencia del Estado Dominicano? Entonces aquí estamos aperturando una caja de Pandoras. Porque al final, si hubo una negligencia o la operación de ese establecimiento, fue porque el Estado Dominicano lo permitió. Y si el Estado lo permitió, es tan negligente como quien lo hizo. Y es tan responsable como quien lo hizo. Entonces las investigaciones van en el mismo orden, no son individuales. Y con relación a las comparaciones que se hacen, con relación al caso de La Vega, a lo ocurrido en el derrumbe de La Vega, los vicios de construcciones tienen un espacio de caducidad. Después de 10 años, una construcción ya no puede entrar dentro de ser catalogada por vicio de construcción porque ya pasó el plazo que establece la norma.
En el caso de La Vega, era una obra que estaba en proceso de construcción. Si hay una obra que tiene 50 años, como ese caso, yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy poniendo en contexto algunas cosas. ¿Por qué? Porque los abogados han tratado de explicar. Entonces, cuando un abogado hace la aclaración, inmediatamente dice, abogado, ¿usted trabaja en tal sitio? Yo no trabajo en ningún lado y yo estoy de acuerdo que quien falló tiene que responderle a este pueblo. Sea el Estado Dominicano, sea el empresario que sea, tiene que responderle y yo voy a estar aquí para decirlo. Porque yo no tengo compromiso con nadie. Con absolutamente nadie. Ahora, yo no voy a aceptar que nadie me sesgue a mí por su odio personal. Como yo le voy a pedir también a los afectados que no permitan que el odio de otras personas los sesgue. Que hagan sus propios reclamos desde sus convicciones, no desde las convicciones de otros y desde el odio empresarial de otros. Porque al final, quien perdió un familiar, quien tiene sus sentimientos es usted. No es el que está sentado en un micrófono revisando los algoritmos y revisando qué le ha generado cada comentario. Entonces revisen bien a quiénes seguimos y cuáles son los parámetros que hay que establecer. Yo tengo aquí en el teléfono el informe del Cuerpo de Bomberos de cuando se incendió la discoteca. El informe del Cuerpo de Bomberos no establece que hay fallas estructurales. Entonces, tienen que establecer. Ahora hablan de los vecinos, del sonido. Tienen que concentrarse en que hubo una desgracia y que la desgracia generó 226 muertos. ¿Qué provocó esa desgracia? Fue negligencia. ¿Negligencia de quién? Lo primero a establecer es de quién fue la negligencia. Negligencia de quien operaba ese inmueble. ¿Quién le permitió operar ese inmueble a esas personas? Porque se supone que si ese inmueble estaba sujeto a una revisión por parte de las autoridades, alguna autoridad lo permitió. Entonces, la negligencia no es individual. Es una negligencia colectiva. Entonces debemos ver eso también. Pero no nos dejemos llevar del odio de otros, de que a través de esta desgracia, otros quieran cobrar sus deudas personales. No lo permitamos. Vamos a una pausa. Luego en breve.